Hola gente querida, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Otra semana, otro episodio que viene saliendo, número 151. Gracias por la buena onda y las devoluciones del encuentro que hice la semana pasada a solas. Hacía mucho que no hacía a solas, pero volvemos con todo. Dijimos que este segunda etapa de los podcasts del 100 iba a venir Iba a venir entretenido y con mucho contenido de valor. Nacho Magioni, el gran Nacho que lo tienen ahí para los que están viendo por YouTube. Bienvenido, Nachito, a estos podcasts en español de Generando Sonrisas. Gracias, Rama, querido. Gracias por la invitación y gracias por este espacio para que, bueno, la gente nos escuche y que hoy se pueda llevar algo, ¿no? Una Bien, reflexión o que se lleve algo a la cama, ¿no? Como para poder pensar. perfecto. Hay gente, son más de 11 países en los que nos escuchan estos podcasts. Está el que sale a correr y se pone el auricular, está el que está cocinando y pone el parlante. Esas cosas les pregunto yo y me van contando. Está el que va en el auto que dice, che, en los viajes me preparo para esto. Hoy, de lleno, no es el tema, pero voy a poner la palabra que va a hacer introducción al tema. Adolescentes. Los Mm. adolescentes en tiempos de selfie, los adolescentes 3.0, me decían ahí, ya vamos a ver el título. Nachito, para los que no te conocen o los que se van empapando así rapidito, ¿quién sos? Y entra vos de lleno a esto de la bendita adolescencia. La bendita y hermosa adolescencia, ¿no? Creo que todos los padres lo vamos a pasar y algunos lo están pasando y seguramente estarán escuchando y entrarán en este podcast para decir, ok, ¿qué puedo hacer en esta etapa? Pero bueno, vamos a lo primero. Quien les habla, bueno, Nacho Magioni, santafesino, eh, Argentina, apasionado del estudio de la mente, de las emociones, del comportamiento humano y abocado principalmente a la infancia y a la adolescencia. Bien, Infancia y adolescencia para educar a padres, para educar a tutores, maestros, para educar a todo aquel adulto que tenga un impacto o que tenga un vínculo con la infancia, ¿sí? Y acá perfecto. le hablamos a los tíos, le hablamos a los amigos A los que no tienen hijos y padrinos, que a los están abuelos. solteros, a todos, a todos. Así que creé y fundé Crianza Positiva Argentina, donde tenemos un aula virtual para todos aquellos que se quieran informar y capacitar. Creo que el primer lema de Crianza Positiva es, ok, tenemos que tener ganas, y el segundo es informarnos para ser, como diría Winnicott, padres suficientemente buenos, ¿no? Bien. Así que tengo 35 años, tengo mi pareja Liliana y dos hermosos hijos, que creo que esa es la credencial principal, ¿no? Decir, bueno, soy papá, de lo que le voy a hablar tengo evidencia de que funciona y demás, pero bueno, hoy quizás vamos a llamarnos un poco también a la reflexión en esta etapa que es una parte de duelo también, ¿no? Adolecer de adolescente viene de un poco del duelo, así que, pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Escúchame, empiezo así de lleno. Hay muchas consultas en materia del adolescente de hoy. Cuando digo el adolescente de hoy, no hablo de la última era, puede ser un post pandemia, puede ser del 2000 en adelante, puede ser desde la llegada de las redes sociales. Pero hay una parte que viene de toda la humanidad, ¿no? Que el adolescente era este cuando empieza a soltarse de los padres y empieza a estar más con los pares. Pero de lo que quiero hablar como más profundo en realidad, porque hay mucho para compartir y conversar. Ujú. La primera pregunta es, cambia, ¿no? Yo en el caso mío tengo dos, uno ya es joven, casi adulto, pero la otra es adolescente, está en la entrada, pero es como que entro de lleno, ¿viste? Pasó de la niña del vestido que papi es mi héroe a cerrar la puerta, no quiero estar. Claro. Digo, ¿de qué nos podemos agarrar como para empezar a entender que es otra etapa? Y nos tenemos que empezar a agarrar a empezar a entender que nosotros también como padres vamos a tener que transitar un cambio, ¿está? Porque nosotros también vamos a duelar esa etapa donde vos mismo decías, ¿no? Recién, bueno, mi chiquitita con el vestido que ya no está más y que es otra, ¿no? Entonces por ahí muchas veces las expectativas de padres de que quieran seguir siendo esos niños que queríamos contarles los cuentos, esos niños que venían a buscarnos cuando nos necesitaban o tenían miedos, esa parte la vamos a duelar como padres, y la primera parte es aceptarla. La segunda que no tenemos que agarrar es, vos tiraste el hilo recién ahí, Ujú. que los adolescentes empiezan a manejarse ya con su tribu, dejan de tener esa tribu de nicho afectivo, que si bien la tienen, pasa a ser desde otro lugar. ¿Qué quiere decir?
que van a necesitar a sus padres los adolescentes, pero no como lo necesitaban antes. Ahora lo van a necesitar desde otro lugar cuando ellos quizás levanten la mano, cuando ellos necesiten que vos los escuches, cuando ellos necesiten que vos los acompañes. Y para eso tenemos que hacer y haber hecho un buen trabajo en la infancia. Cuando hago un buen trabajo, digo un buen trabajo en la infancia, hablo de acompañarlos generando lo que se denomina un apego seguro, ¿sí? Que es escuchando, que es validando las emociones, que es acompañando, que es enseñándoles a regularse a ellos para que cuando estén en la adolescencia, que es la plaga de emociones, esa plaga de emociones no los lleve a conductas disruptivas o a conductas que muchas veces sabemos en la adolescencia se generan las grandes adicciones, ¿sí? Y Sí, eso tiene que ver con un nicho carente de afectividad, ¿sí? Tanto de mamá o de papá o de los progenitores o de las personas que han generado ese vínculo con el niño. Entonces, primero tenemos que aceptar eso, ¿no? Que tanto el adolescente va a duelar también su infancia y papá y mamá van a duelar también a ese niño que ya hoy no está y que está cambiando. mm, ¿Qué es lo que nos preocupa también a papá y a mamá? Y es que el niño se convirtió en adolescente y empieza a salir al mundo. Empieza a generar esa autonomía que cuando era niño no la necesitaba tanto. ¿Por qué? Porque estaban mamá y papá para protegerlo, papá y mamá para acompañarlo, y hoy esa autonomía gana mucha gran relevancia. ¿Por qué? Porque él quiere disfrutar de su vida, quiere curiosear el mundo, quiere experimentarlo, y ahí aparece el otro gran miedo, que es totalmente racional, Rama, en la sociedad que vivimos hoy, ¿sí? En el sentido de la delincuencia, en el sentido de la inseguridad que hay y demás. El miedo de papá y mamá de, ok, tenemos que dejarlos salir a experimentar el mundo con los otros adolescentes, ya sea que empiezan a salir a los boliches, que empiezan a salir solos a algunos lados, que van a las casas de sus compañeros a la noche o se quedan estudiando por ahí. Y son miedos naturales, pero que lo vamos a tener que tomar como propios y empezar a soltar un poquito y confiar. Esa es la segunda clave para todo papá que tenga adolescente, para todo mamá. ¿Confiar en qué? Yo siempre digo la ley 80-20, ¿no? La ley 80-20 es el 80% del trabajo en la crianza mm, consiste en inculcarle buenos valores, saber que nuestro adolescente va a saber en cuanto a la ética, la moral, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, que la sociedad se rige bajo normas, bajo límites y que si los rompe hay consecuencias y algunas pueden ser graves, ¿sí? En cuanto a cómo tratar a sus compañeros y demás, todo eso es el 80%. El otro 20 es cuando nuestros hijos no están con nosotros. Y ahí no podemos hacer nada más que confiar en todo lo que nosotros le hemos inculcado para entender que ellos van a tomar la mejor decisión posible en los momentos que se les toquen atravesar como adolescentes. Ese 20% es el que generalmente a los padres de adolescentes los desequilibra emocionalmente muchas veces, ¿sí? Y dentro de ese 80% también está bueno, las peleas cotidianas, ¿no? El adolescente tiende a querer dormir un poco más, a mostrarse quizás un poco más rebelde, más contestador, le dirían algunos, pero en realidad lo que él quiere es decirte, yo pienso diferente a vos, no soy una extensión tuya. Que esa es otra cosa que muchos padres también no entendemos por ahí y desde chiquitos no fomentamos esa unicidad que tienen ellos, ¿no? De decir, ok, vine a este mundo para algo y que no es quizás para decir, voy a ser el mejor médico como papá, o muchas veces cumplir expectativas que papá y mamá no pudieron cumplir, ¿no? Vos vas a ser exacto. abogado, como papá nunca lo pudo hacer, pero vos lo vas a hacer. Entonces entender que el adolescente te dice, no, yo no quiero esto, y empiezan esas negativas, yo siempre digo que el no, hay que entenderlo también en los niños y en los adolescentes, porque hay algo que nos están diciendo. Nos están diciendo, yo no soy igual a vos, yo quiero esto para mi vida. Y tenemos que acompañarlos desde ese lugar también, ¿no? Porque ahí es donde empiezan muchas peleas o discusiones, Sí, sí, porque sí. empiezan a chocar mucho, ¿no? Porque el adolescente también, y esto creo que bien, venimos en esta generación, ¿no? Que hay un cambio de paradigmas y dogmas muy grandes, donde los adolescentes hoy tienen un poco más abierta la mente y quizás el panorama, ¿sí? Como para decir, ok, este patrón familiar no lo voy a repetir, yo no lo quiero hacer.
estas creencias que venían tan arraigadas hace mucho tiempo, de que son transgeneracionales, ellos empiezan a romperlas y creo que estamos ante ese cambio que es fenomenal, pero bueno, hay otras cosas que se van sumando a la adolescencia, como decíamos recién, las redes sociales, adicciones, pensamientos nuevos en la sociedad que están muy ligados a los extremos, y todos sabemos que los extremos nunca son buenos, y tenemos que fomentar como padres también que los adolescentes tengan no solo su criterio propio, sino poder reflexionar sobre esos extremos y cuáles son las ideas que los atraviesan, ¿sí? Que es el metapensamiento, ¿no? Bueno, que voy a pensar un poquito lo que estoy pensando y voy a pensar Sí, un poquito lo que estoy sintiendo, ¿sí? Creo que por ahí podemos ir empezando, ¿sí? clarísimo. Tengo una pregunta. Recién mientras te escuchaba, hablabas de esta unicidad. Yo voy anotando mientras vos hablas, ¿viste? Ujú, O palabras disparadores. Hay un gran proceso. Nosotros estamos hablando del adolescente, pero el adolescente no es que termine, creo que refleja mucho un montón o de limitaciones nuestras, o de frenos, o de cosas que nosotros no pudimos resolver, como que nos espeja en muchas ujú, maneras, ¿no? En esto de decir, che, mira cómo contesta. Y hay algo ahí de esto de que, che, y capaz que vos no contestabas, o capaz que vos no hablabas. Digo, viste que siempre vamos a esta dualidad de miedo a amor, entonces, ujú. ¿cuánto te faltó a vos y cuánto le estás pidiendo a él que haga, que deje de hacer, que tenga? Y me encanta esta parte de ese confiar. El confiar es como un salto de fe, a veces es confiar que él va a hacer su propio camino, su propio proceso, y nos cuesta horrores. Sin entrar, que en un ratito vamos a entrar a cuestiones más profundas, como puede ser, no sé, la droga, como puede ser el bullying, y cuando hablo de bullying, no Ujú, solamente que lo reciba, sino decir, che, él es el que viene haciendo, y decir, pero yo no lo hago, en casa no lo hacemos, ¿de dónde lo saco? Porque está esa parte también que decimos, sí, esto lo aprendí en la casa, y capaz que no, y capaz que hay una cuestión que es mucho, mucho más, que nos excede, que debe haber ejemplos, y seguro que vos conoces más de esto. Em, ¿Cómo lo ves a eso? sí, a ver, hay varios disparadores en cuanto al bullying. En cuanto a lo de la unicidad que vos hablabas, que volvemos a repetir, ¿no? Qué importante es poder decir, ok, y confiar, ¿no? En que mi hijo se puede equivocar como yo me pude haber equivocado y dejarlo que experimente todo esto y Sí, empezar a cambiar esos patrones, ¿sí? En cuanto al bullying, yo siempre digo que dentro de toda víctima hay un victimario. Y voy a ok, desarrollar un poquito esto, ¿no? sí, Porque para que un niño sea dañado, no hace falta que lo toques. ¿Por qué? Porque un niño absorbe mucho y mucho se da en las parejas o en los conflictos conyugales, ¿sí? Un niño que ve a papá y mamá peleándose, maltratándose, mm, insultándose, que no se agarran de la mano, que no se dicen te amo, papá y mamá no ejercieron violencia contra él, ¿sí? Esto lo aclaro, digamos, pero el niño al ver eso, ¿sí? Está siendo dañado. ¿En qué? En su autoestima, en su seguridad, en su sentido de pertenencia a la familia también, porque muchas veces eh, Freud hablaba de la realidad como tal y la realidad psicológica. sí, ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Quizás el niño, suponete que papá y mamá fueron a comprar un helado, ¿sí? Fuiste a tomar un helado por rama de chiquito con tus papás y volvieron, ¿sí? Y papá y mamá empezaron a discutir de problemas económicos, ¿está? Ese niño puede haber tomado ese momento y haber pensado, por culpa de que me compraron el helado a mí, papá y mamá están discutiendo. Entonces el niño después, inconscientemente, no va a tratar de pedir nada para que mamá y papá se peleen. Y hay una realidad que es, quizás estaban peleando por quién iba a remodelar la casa o cuánto iba a salir, y ese niño tomó una realidad psicológica. ¿Por qué? Porque los niños nos ven, nos imitan y son muy buenos son muy buenos como radares tomando información, pero son pésimos intérpretes. Ese es el gran problema. Entonces, cuando mamá y papá discuten, se pelean adelante del niño, el niño se convierte en una víctima de eso. Pero a su vez, dentro de esa víctima puede haber un victimario. ¿Por qué decimos eso? Porque hay bases emocionales en cada uno de nosotros. Las bases emocionales es cómo papá y mamá se tratan, cómo mamá y papá te tratan a vos y cómo mamá y papá le hablan al mundo de vos. No es lo mismo
que papá te diga, Rama, trata de no comer mucho porque la verdad que te vas a llenar, a que vos vengas en una reunión y papá diga, oh, ahí viene la aspiradora que se come todo. Lo estamos humillando, lo estamos avergonzando y vos de chiquito quizá vas a tener hambre y vas a decir, no, no, mejor no tengo hambre, ¿sí? Todas esas cositas van haciendo de vos, ¿sí? Unas bases emocionales. Ahora, cuando papá y mamá tienen una relación que a mí no me gusta llamarle tóxica, sino disfuncional, donde tenemos a un papá que es maltratador con la mamá, pero con vos era súper amoroso, era atento, estaba ahí con todo. Entonces, el día de mañana, vos estás con una pareja que te maltrata psicológicamente, que vos sos totalmente dependiente de eso, y tu cerebro te dice, che, pero hay algo malo acá. Mm, Pero ¿sabes qué pasa? El corazón le dice, no, esto es reconocido por nosotros. ¿Por qué? Porque acá está el amor de papá. Entonces muchas veces se torna, y yo te lo explico así menos simple, pero hay toda una psicología detrás y un movimiento cerebral, por así decirlo, de conexiones, ¿sí? Que hacen que, a pesar de que esté mal esto que está pasando, el corazón, y lo romantizamos, ¿sí? En esta emoción del amor, nos dice, acá está lo reconocido, acá está lo que vivimos cuando éramos chicos, porque en todas las relaciones de pareja hay una ¿cómo podríamos decirlo? Un reconocer, ¿sí? Esto de que nos encontramos así al azar o demás, Freud ya lo decía, ¿no? Inconscientemente nos vamos buscando entre nosotros, ¿sí? Entonces es como volver a lo que necesitaba en mi niñez o volver a ese amor de papá y mamá y siempre lo proyectamos a nuestra pareja de una forma u otra y volvemos a encontrarnos ahí. Eso es lo bueno de poder conocerse también y poder conocer a nuestra pareja y decir, ¿qué estuve buscando en vos? Creo la otra vez cuando hicimos un vivo te contaba la historia del mito de los andróginos, ¿sí? A mí me encanta sí. mucho la mitología griega, ¿sí? Y el mito de los andróginos era, había tres cápsulas, ¿sí? No existían los humanos como tal, sino que había tres cápsulas. En una había hombre-hombre, en la otra mujer-mujer y en la otra hombre-mujer. Estas cápsulas, que estaban formadas por dioses, ¿sí? Creían que eran muy potentes, que eran gigantes y deciden atacar el Olimpo. Zeus, ¿sí? Príncipe rey del Olimpo, de todos los dioses, se enoja y les tira el rayo, ¿no? Y con el rayo los parte a la mitad y en sentencia los dispersa por todo el mundo. Entonces se dice que cuando esas dos mitades se encuentran, se ponen felices y dicen, hace mucho te estaba buscando. Y de ahí viene esa frase, ¿no? ¿Dónde estabas que te estaba buscando? Y en realidad no estaba buscándote a vos, Rama, estaba buscando algo que yo quería de mi infancia o algo que me faltaba y que vos me estás reflejando eso. Entonces, qué importante es ver esto, ¿no? Decir, ¿qué cosas me faltaron y estoy encontrando en vos? ¿O qué cosas tuve que me hacen recordar a vos? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que esto puede aportar mucho a cómo los adolescentes y cómo nosotros también elegimos a nuestra pareja, ¿no? No es lo mismo que vos hayas tenido una pareja, ¿sí? Que use un perfume en particular, ¿sí? Esa pareja te maltrataba, te golpeaba. Ahora, vos saliste de esa relación. Ahora, ¿puede venir la mejor persona del mundo con ese mismo perfume? Y el inconsciente te va a decir, rajada acá, tómatela. Mm, Porque asociamos mucho, ¿sí? Y lo diferente también sería, si papá fue un gran amor y todo, y utilizó el Paco desde su niñez, y viene un pibe y se acerca a la barra con vos, y el Pac, y vos vas a hablar, porque el olfato es el sentido más antiguo del mundo, y se activan todas las emociones. Entonces, hay algo en ese hombre que me cautiva, y vos no vas a saber qué es, pero inconscientemente el Paco te lleva al amor de papá, y ahí hay una conexión, ¿sí? Perdón. Y estábamos hablando de el bullying, y retraigo a esto. Yo decía, detrás de todo víctima hay un victimario, y ahí sí. podíamos hablar de cómo una persona se puede convertir desde siendo víctima a ser un victimario, ¿sí? Sin saberlo, en un maltratador, en una persona que es manipuladora, en una persona que humilla, en una persona, y saquemos de este lado a
psicópatas, ¿sí? Que es una patología que no tiene cura, lamentablemente. Pero todas esas personas actúan desde el inconsciente. Entonces, qué bueno que el adolescente pueda empezar a entender que hay ciertas actitudes, hay ciertas normas, hay ciertos límites que no pueden ser traspasados. ¿Por quiénes? Por los otros y por mí mismo. ¿Qué digo cuando hablo por mí mismo? Que para ponerle límites al otro me los tengo que poner yo primero. Si yo no me pongo límites a mí mismo, ¿y qué es esto? Hagan una tablita y pongan qué es lo que quiero para mi vida, qué es lo que acepto y qué es lo que no acepto. ¿Sí? Acepto una buena compañía, no acepto que mis amigos se burlen de mí, acepto esto, no acepto aquello. ¿Sí? Creo que con ese pasito podemos empezar a trabajar todo esto, pero tenemos que empezar a ver que dentro del bullying, el acosador muchas veces, el acosador muchas veces, lo que hace es acosar al otro para decirle, vos también vas a sufrir lo que yo estoy sufriendo. Y por eso hoy te dije, saquemos al psicópata de lado, porque el niño que está sufriendo y que realiza un acoso, muchas veces no se quiere quedar solo con eso que está sufriendo. Entonces lo que hace es incorporar al otro para decirle, mira, lo que yo estoy sufriendo, vos lo vas a sufrir también, porque no quiero estar solo con esto. Entonces, muchas veces tildamos, ¿no?, a los adolescentes o a los niños pequeños que realizan malas actitudes o conductas disruptivas de malos, sin tratar de comprender el universo que los rodea. Yo siempre le digo a los docentes, todos aquellos chicos, aquellos niños que no se comportan como el sistema educativo quisiera, ¿no?, o como el docente muchas veces quisiera, lo que hace es llamarte la atención. ¿Por qué habla cada rato? ¿Por qué no estudia? ¿Por qué no copia la tarea? ¿Por qué se comporta mal? Porque lo que hace es decirte, profe, necesito de usted, necesito que esté al lado mío también. Y no encuentra la otra manera de poder hacerlo, entonces lo hace de esa manera. Y esto es muy importante dentro de lo que es la educación emocional para entenderlo desde el aspecto del adulto, porque no hay magia rama, o sea, el adulto es el entero responsable de enseñarle tanto al niño en su infancia, al adolescente, cómo podemos regularnos frente a ciertas conductas y emociones que tenemos. ¿Sí? Sí. La emoción no la podemos gestionar, no podemos. ¿Por qué no la podemos gestionar? Porque no podemos hacer nada para que no aparezca. La emoción aparece. Lo que sí podemos gestionar es la conducta. Te hago una pregunta. ¿Sí? Cuando decís, yo siempre he escuchado que la emoción no la podemos controlar, pero sí gestionar, no en materia de que aparece, sino de qué hacemos cuando aparece. Eso sería la conducta. Claro. Esa sería Perfecto, la conducta. Esa es la perfecto. conducta. La conducta sí la podemos gestionar con un trabajo y la gente por ahí se enoja o con los adolescentes o con los niños porque intentan dos o tres veces y al que me esté escuchando que tenga hijos chiquitos o adolescentes, lleva años de regulación. ¿Por qué? Porque es un proceso de heterorregulación. Primero me tengo que enseñar a mí mismo a regularme, que es un proceso bastante arduo también, porque es empezar a revisarte, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los patrones que me hacen enojar? ¿Qué hago cuando me enojo? ¿Qué cosas me ponen triste? ¿Qué hago cuando me pongo triste? Porque acuérdense, los niños y los adolescentes nos imitan, ¿sí? Porque los niños quieren ser como papá, quieren ser como mamá, son sus superhéroes. Inconscientemente nos van a imitar en muchas cosas. Entonces, me aprendo yo a regularme primero, para enseñarte a vos, rama chiquito adolescente, a Ujú. regularte, para que el día de mañana vos te autorregules. De nada sirve que yo te diga, bueno, ramita, cuando vos te enojes lo que tenés que hacer es esto, 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 y yo me doy vuelta y me enojé y la tiré a una silla, puteé, no sirve de nada. Y esa regulación lleva años, años. Nachito, esto da para, me encanta. Te quiero llevar al plano de lo que estamos viendo hoy. ¿Qué mirada tenés en materia del celular, en materia de redes Ujú. sociales, en materia de este contexto nuevo que nos pasa por arriba, porque estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y Sí. sabemos que la educación como la conocemos está obsoleta en materia de los Ujú. chicos, cómo vienen, cómo plantean, cómo nosotros nos decimos, che, la educación que tuvimos nosotros, tengo cosas que para qué están, y hoy las siguen estando y siguen apareciendo. Entonces digo, em, ¿qué te resuena de esto? ¿O qué mirada tenés vos en tu comunidad, en la gente que se te acerca, o qué podés compartirle al Papa?
como decías vos recién, al tío, al abuelo, al padrino, al amigo que está del otro lado y dice, che, no podemos cortar, no le puedo hacer que no use redes sociales, pero ¿cómo hago para buscar ese tan ansiado equilibrio? Ujú. Mira, bueno, el sistema educativo lo vamos a dejar aparte porque daría mucho para hablar, porque creo que hemos evolucionado en todos los aspectos, menos si vos buscas una foto de 1890, una foto hoy actual, son parecidas, pero en blanco y negro y no a color, nada más. Pupitre sentado en el hilita y aprendiendo 2 más 2 y nada más. Pero bueno, eso da para otra cosa. En cuanto a las redes sociales, mira, lamentablemente yo escribí un capítulo de mi primer libro que después lo vas a leer, se llama ¿Realmente soy yo? Es una pregunta, ¿no? Y ¿cuánto hay de disparador en esto de mostrarnos de una manera que no somos para tener el reconocimiento del otro, ¿sí? Porque los adolescentes van a hacer de todo para pertenecer a la tribu, ¿sí? Y si un adolescente tiene una baja autoestima, ¿está? Se va a mostrar de una manera totalmente diferente a la que es, para pertenecer a su tribu y que su tribu no lo eche de la manada, ¿está? Recordemos que genéticamente viene impreso en nuestros genes que echarte la manada es una sentencia de muerte, ¿sí? Antes te echaban de la tribu en la época de las cavernas y te devoraba un león y no podías sobrevivir. Bueno, eso sigue todavía en nuestros genes porque somos sociables, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer como padres para poder replantearle a los adolescentes de decirles, ok, bueno, las redes están, no podemos hacer nada, ¿sí? Los adolescentes y los niños de hoy son nativos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que no conocen el mundo fuera de la computadora, fuera de los celulares. Nosotros Bien, sí, Rama, nosotros sabemos que antes no había celulares, que había otra vida, que tenías que sintonizar la radio. Ellos no saben, no conocen esa historia. Entonces, como padres, luchar contra eso es en vano. ¿Qué podemos hacer? Empezar a moldarnos y empezar a aceptar esa realidad, que ellos son nativos digitales, que tienen otra era y que van a venir con la tecnología debajo del brazo. Ahora, ¿tener la tecnología debajo del brazo quiere decir que la utilicen siempre a cada hora? No. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a poner límites y empezar a regular. Primero, como primera medida, eso, ¿no? Empezar a enseñarle a regularlo a la tecnología. ¿Qué podemos hacer? Empezar a mostrarle un abanico de opciones, que existen las bibliotecas, que hay muchísimos libros, que la información en Internet duda de todo lo que veas. Vos hablabas de la inteligencia artificial y hoy se está usando como para hacer las fake news, ¿no? Te toman una foto a vos y te hacen hablando de cualquier cosa y vos decís, bueno, yo no soy este, pero la gente lo toma. Y es muy importante que entendamos que todo lo que se ve en las redes, pongámoslos en tela de juicio. Yo siempre lo digo esto, ¿no? Y hasta lo que dice Nacho, bueno, a ver, lo que dijo Nacho, lo voy a ir a averiguar, lo voy a investigar a ver si es verdad, ¿sí? Esa como primer medida. La segunda es aceptar, ¿no? Y poner límites y decir, bueno, esto para los niños pequeños de 8 a 12 años, establecer límites de uso horario de la tecnología. ¿Para qué? Para que no se hagan dependientes de eso. Porque muchos padres hoy utilizan los dispositivos como método de crianza para poder tener su tiempo libre. Y un niño y algunos adolescentes lo que necesitan es presencia de papá y mamá. ¿Qué es presencia? Calidad y tiempo. Tiempo es pasar tiempo con ellos. Y calidad es que vos, Rama, si estás con tus hijos, no estés con tus hijos y respondiendo correos, no estés con tus hijos y mirando la tele, que tengas tiempo pleno con ellos. Porque todos los niños y los adolescentes tienen que pasar tiempo con sus padres, ¿sí? Y lo otro es, volvamos a esta primera pregunta, ¿realmente quién soy? ¿Realmente soy esto? Y quizás todos nos hemos planteado esta pregunta alguna vez y yo le llamo, ¿no? El Ikigai, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Que muchos ni siquiera se lo preguntan a esto, ¿no? Yo muchas veces lo llamo a los adolescentes a reflexionar en algunas preguntitas básicas como, bueno, ok, si el éxito estuviese asegurado, ¿a qué te dedicarías? Entonces, sacando el error o el fracaso adelante, ellos pueden empezar a ver, bueno, ¿cuál es mi pasión? ¿No? La otra es cómo quiero que me recuerden el día de mañana también, cómo quiero que me recuerden mis compañeros, mis hijos, mis padres. Son muchas preguntas que te pueden llevar a la reflexión. Ahora, entender que el reconocimiento y el sentido de frustración del adolescente, que vamos a hacer un vivo también sobre eso la semana que viene, el sentido de frustración son cosas que se enseñan.
el sentido de atención y el de sentido de reconocimiento también, que el sentido de reconocimiento va muy ligado al nicho afectivo también. Si el niño está buscando reconocimiento de un lado al otro o el adolescente, ¿sí? En realidad está buscando reconocimiento de papá o mamá, ¿está? Que nunca lo tuvo, entonces lo va buscando por ahí. Son lo que muchas veces llamamos los workaholics, ¿no? De adultos si la pasan laburando hasta las 12 de la noche un domingo, para ese reconocimiento que en realidad está en papá y mamá, ¿no? Que nunca te reconocían. Como te sacabas un 9 y ellos te exigían un 10. Que nunca te Clarísimo, dijeron bien ramita, ¿entendés? clarísimo. Entonces, tenemos que empezar a primero acompañar a los adolescentes en ese sentido, darles espacio, y en el tema de la tecnología es empezar a decirle, mirá, hablemos del sentido de unicidad, de que vos sos único y que no tenés que mostrarte como otra persona para que el mundo te acepte. Porque ¿sabes qué? Hagas lo que hagas, alguien siempre va a hablar, alguien siempre va a ver para cuestionarte. Entonces, algunos me dirán, che Nacho, ¿y te importa lo que la gente piense de vos? No, porque para algunos voy a ser un héroe y para otro voy a ser una bosta, ¿sí? Un tarro bosta, como dirían los cordobeses, ¿no? Entonces, si yo me preocupo por aquellos que piensan que yo soy un tarro de bosta, no le doy un verdadero sentido a lo que soy como persona y a lo que trabajo como persona. Es como el que se está fijando de, bueno, tengo 3 seguidores nomás. Me encantaría tener, ¿no? Me encantaría, porque siempre nos encantaría tener algo más. Y no disfrutamos eso que tenemos, ¿no? Esos 3 seguidores, por ejemplo. Es un caso práctico nada más. Pero entonces el adolescente siempre está, y ahora más con las redes sociales, ¿no? Que son una total mentira, porque te muestran algo que no son en realidad. Y yo te puedo dar un ejemplo. Una vez conocí a una chica que la vi llorando, Rama, llorando, ¿eh? Y a los 10 minutos una fotito en Instagram sonriendo. Y vos decís, mirá qué loco, ¿no? ¿Hasta dónde llega ese punto de decir, voy a mostrarle al mundo lo feliz que soy, pero por dentro estoy hecho pelota? Claro. Y ahora, ¿de qué vale eso? Esa es la pregunta, ¿no? Para todos los adolescentes que nos están escuchando, ¿no? ¿De qué vale mostrarme de una manera cuando por dentro estoy hecho pelota? ¿A qué le tenemos miedo de decir, estoy triste, necesito un abrazo, necesito hablar, ¿sabes qué? Me fue para la bosta hoy y necesito silencio, necesito estar en soledad. ¿Qué gano con mostrarle al mundo algo que no soy? Y ahí empezamos a buscar, ¿no? Ok, ¿de quién estoy buscando reconocimiento? Y a todos los adolescentes los invito a charlar con sus padres y a buscar preguntas. Y esto lo hago siempre, es un ejercicio que hago con todos, ¿no? Con adultos y con adolescentes. Le digo, no tengan miedo en entrar en esa puerta donde están las preguntas que nunca se quisieron hacer. Porque muchas veces criticamos, ¿no? Bueno, a papá, a mamá, todo, y ya sabemos toda esta historia, van a aceptar que ellos hicieron, que pudieron, que tal. Pero, ¿cuántos saben cómo fueron criados papá y mamá? ¿Cuántos saben cómo el abuelo lo trataba a papá? ¿Cuántos saben cómo la abuela lo trataba a papá? ¿Cuántos saben qué cosas nunca tuvo papá? Todas esas charlas que son profundas te llevan a conectarte con tus viejos y empezar a entender cómo se comportaron y que muchas veces ellos dijeron, mira, yo para mi hijo no quiero esto. Y lo cambiaron y más o menos lo pudieron hacer, ¿sí? Y eso es poder conectarme y por eso yo siempre le digo a los adolescentes, háganlo, porque desde ahí es donde empieza otra conexión. Y empiezan a entender por qué papá nos trata de cuidar, por qué mamá nos protege tanto, por qué, que obviamente hay que entender que hay padres sobreprotectores, que es lo mismo que dejarlo solo, ¿sí? Porque no fomentamos la autonomía para nada. Pero ahí empezamos a entender, ok, ¿de dónde viene el reconocimiento que yo estoy buscando? ¿Por qué papá nunca me reconoció esto? O decírselo a la persona que realmente, a ver, todas las personas lo menos que hacemos es ir a la fuente, ¿no? Yo Mm, siempre digo esto, vos tenés un problema conmigo, Rama, me llamas. No anden averiguando por ahí, esa es otra. Adolescente que tenga un problema con alguien, va y lo habla con esa persona. Si yo estoy en busca de un reconocimiento total, ¿no? En esta búsqueda de la felicidad extrema y en esta búsqueda de la recompensa rápida, que hoy la vida te dice, bueno, si vos no te va bien, sos un fracasado, cuando en realidad el error es un aprendizaje. Yo siempre digo esto, ¿no? A todos los adolescentes y en especial a los adolescentes. ¿Te fue mal en este camino? Ok, tuviste una enseñanza, como diría Thomas Alva Edison, ¿no? Cuando le preguntaron, che, bueno, fracasaste 99 veces, no, aprendí cómo no se hacen 99 veces un foco.
¿sí? De ahí está el aprendizaje. Es decir, ok, por este camino no era. ¿Qué aprendí en mi vida como adolescente cuando un amigo me traiciona? Porque puede estar esos momentos. Cuando mi novia me engaña, cuando yo meto la pata hasta el fondo también, ¿no? Y decir, ok, bueno, es mala mía. En decir, ¿qué hago en este grupo de amigos en el cual no encajo y sigo acá todavía? ¿Qué estoy buscando en ellos que no fui a encontrar en otro lugar? A eso llamamos siempre al adolescente, a reflexionar, ¿sí? Y a empezar a decir esto, ¿no? Todos tenemos este mecanismo. Yo hago algo y tengo un resultado. Si ese resultado es bueno, yo digo, soy Gardel, soy lo más. Ahora, yo hago algo, me salió mal, soy pésimo para esto, ¿sí? No sirvo. Algunos quizás lo puedan volver a intentar. Si les sale, buenísimo. Y si Ujú. no les salió, si no les salió, van a decir, listo, ya está, finiquitado, para esto no sirvo. Ahora, ¿cuál es la clave de esto? No en fijarte en lo que estoy haciendo, sino en quién soy, ¿sí? Porque muchas veces, quizás Rama hoy queríamos hacer este podcast y salió mal, ¿sí? Porque se te tildaba la compu, porque se te derramó el café o lo que sea, y vos decís, bueno, no hago más podcast, ¿sí? Porque no sirvo para esto. Pero en realidad hoy, Rama, estabas estresado porque la pasaste mal con uno de tus hijos, porque la verdad que no dormiste bien a la noche. Entonces, de eso se trata a los adolescentes. Cuando algo no les salga, porque encima la adolescencia es una brutalidad hormonal y de cambio cerebral terrible, cuando algo no te salga, fíjate quién estuviste siendo para que eso que estabas haciendo no tenga los resultados que esperabas. Buscate otros caminos, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos a pensar que algo nos va a salir y que vamos a poder, y que esto no es positivismo extremo, ¿sí? Pero si no es confiar en uno, que también le digo a los chicos esto, empiecen a confiar en ustedes, mírense al espejo, díganse, pero qué lindo que sos. Mirá las cosas maravillosas que vamos a aprender hoy, sean buenas o sean disfuncionales. El cerebro tiene un sistema que se llama SARA, seguramente lo conocés, que es un radar que busca, ¿no? Entonces, si vos dijiste, ¿sabes qué? Hoy me voy a levantar y me van a pegar 1000 cachetazos, te van a pegar 1001 cachetazos. Porque el cerebro va a buscar de todo para qué, para justificar ese pensamiento que vos estás teniendo. Wow. Entonces, cambiar ese pensamiento, cambiar esa forma de vernos, nos hace que nosotros encontremos en un tornillo la solución al proyecto que estábamos buscando. Claro, Porque aparte tiene todo un cambio, ajá, el famoso eureka o el famoso que decís, che, cuando está en el momento de relajación aparece. Increíble. exacto, porque aparte tiene un cambio epigenético terrible. Un pensamiento lo que hace es avisarle a todo tu cuerpo lo que está pasando. Cada célula de tu cuerpo sabe lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Entonces, hay unos neurotransmisores, ¿sí? Que se comunican a través de hormonas, ¿sí? Y le dicen a cada célula lo que está pasando, ¿sí? Y es como, ok, bueno, vienen los neurotransmisores y le dicen a la célula, bueno, esto sale, esto entra. Y eso se va alimentando. Entonces, cada pensamiento va variando tu epigenética y tu estado de ánimo y tu estado corporal. Y de ahí vienen todo, cada emoción va asociada a un estado corporal. Entonces, si eso se mantiene, entramos en un bucle de que yo no puedo, la verdad que mis amigos son lo peor, la verdad que nada me sale, la verdad que la adolescencia es lo peor, la verdad que mis viejos son de esto. Entonces, empecemos a cambiar un poquito la miradita a todos aquellos adolescentes y empecemos a ver las cosas lindas en vez de las cosas que nos generan un aprendizaje, ¿sí? Porque también no nos vayamos, no es una frase positivista esta, ¿no? Decir, todas las cosas pasan para algo. Y a veces hay cosas que te van a hacer doler y quizás vos decías, ¿y por qué me toca a mí? Es porque la vida te está enseñando algo, ¿no? Mm. La vida te está dando respuestas. A veces las respuestas no llegan y vos te quedás con la pregunta ahí. Decís, ¿por qué me pasó esto a mí? Y la respuesta no llega. Quizás porque todavía no estás preparado para recibir esa respuesta. No lo sé. Pero siempre detrás de todo acto que sea disfuncional para vos, hay un aprendizaje. Y depende mucho de cada persona tratar de aprender. Porque eso de que el dolor nos enseña, no, no es así. El dolor es dolor. Cada uno adopta si es sufrimiento o si te enseña. Pero para aprender tengo que estar dispuesto a que el dolor me atraviese y que yo tenga que aprender de ese dolor. Ahí es donde yo aprendo. Y esto para los adolescentes también, detrás de todo duelo, ya sea de tu infancia, detrás de todo duelo que un ser querido, de un amigo o lo que sea, tenemos que dejarnos atravesar.
¿no? Y ahí venimos a sacar de raíz otra creencia de que, bueno, los hombres no lloran, que tenemos que ser alfa, Sí, lomo plateado y todo lo demás. No, no existe, porque sabes que todo eso que reprimís, todo eso que queda adentro se hace más grande y se resiste aún más. Entonces después están, no sé qué me pasa, la vida no tiene sentido, y es ese dolor que está dentro tuyo que te está diciendo, che, mirá, la tristeza te está pagando para algo, y es para que aprendas, es para que te llames a la soledad un ratito, es para conectarte con vos. Siempre le digo a los adolescentes, empiecen a meditar. Muchos dicen, no, porque meditar es de Buda, que... Gente, meditar es prender una vela y quedarte mirando la vela. Eso es meditar. Por eso el fuego es un hipnotizador por naturaleza, porque vos te quedas ahí y te quedas embobado, ¿no? Y te lleva también a pensar en vos. Y muchas veces no estamos cómodos con ese silencio que se genera, porque empiezan los pensamientos que no queremos escuchar. Y corremos a hacer cosas, ¿no? Después están todos haciendo cosas y no paramos, ¿no? Porque no estamos dispuestos a escuchar esas preguntas. Y por eso yo siempre le digo a los adolescentes, mediten, hagan silencio un rato, escúchense a ustedes. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cómo me siento? ¿Qué cosas estoy sintiendo? ¿Qué me pasa por la cabeza? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué cosas hago por deseo y qué cosas hago por obligación? Esa es una listita también para hacer, ¿no? ¿Qué cosas hago por deseo propio y qué otras cosas hago por obligación? ¿Sí? escucha, No me sale, sí, qué gracioso que es escucharte hablar al adolescente, que en realidad le estás hablando al adulto, nos estás hablando todo, ¿no? Termina siendo más un sí, tema para la humanidad. Nachito, gracias. Es tanto, es tan extenso el tema que creo que uno sí. puede ir profundizando o puede ir llevando, para ir invitándote al cierre, que siempre se lo dejamos a vos como invitado, ese mensaje, como dijimos, al adulto que suele escuchar estos Ujú, podcasts, que le resuena, porque has tocado fibras o lugares que decís, che, a mí me pasa o me está pasando, que está teniendo una situación conflictiva con un adolescente, lo que se te ocurre, desde una bulimia a una depresión, a un adolescente ujú. que te llamaron del cole y te dicen que es el que más bullying hace, y que vos decís, che, mi hijo, no te puedo creer. Esta situación a veces que llamarle crítica o llamarle una sorpresa displacentera muy grande. ¿Algún mensaje para ese tutor que anda por ahí dando vueltas, de decir, che, veo tormenta por todos lados, no veo el sol al final, no veo la luz al final del túnel, no veo el sol, que en algún momento va a parar de llover, como parece, como para ir haciendo el cierre. Bien, lo que siempre digo a los papás de todos los adolescentes es, escuchemos. Todos cuando estamos mal o queremos comunicar algo, nos encanta que nos escuchen, no que nos juzguen ni que nos critiquen. Siempre está el papá que dice, yo a tu edad hubiese hecho esto, ¿por qué no haces esto? Entonces le cortamos el camino y el adolescente se cierra. ¿Por qué? Porque el adolescente odia a los papás todos, los que quieren solucionarles la vida, los que quieren juzgarlo, los que lo critican. Entonces, más allá de cualquier problema que nuestro niño pueda tener, ¿sí? Esta tormenta va a aparecer. Indudablemente, inevitablemente la adolescencia va a aparecer y los adolescentes van a abrir la puerta y vas a ver que aparece un tsunami, ¿sí? Alrededor tuyo. Es normal. Eso hay que aceptarlo, es normal, ¿sí? Porque hay muchísimos cambios. Ya lo hablamos, cerebral, hormonales, el crecimiento, duelo y demás. Pero escuchen, escuchen sin juzgar, escuchen sin criticar, acompañar muchas veces en silencio con un mate, porque el gran desafío y el hermoso desafío que tenemos como padres, lo que yo le denomino el éxito, el triunfo, es que nuestros hijos, cuando sean grandes, nos digan, papá, me está pasando esto, tomamos unos mates y charlamos. Y que mi hijo, mi adolescente, pueda venir y decirme, papá, mira, me está pasando esto, quiero que lo charlemos y escucharlo. Y no que mi hijo cuando le pase algo diga, espero que mi papá no se entere nunca de esto. Esa es la confianza y el éxito que tenemos que lograr con nuestros hijos. Y para eso necesitamos escuchar mucho, sacarnos los juicios de encima porque son dos eras totalmente diferentes a las que vivimos y los dos nos vamos a acompañar. No se trata solamente de acompañar al adolescente. Y esto es un mensaje para el adolescente también. Papá y mamá también están transitando muchas cosas fuertes y necesitan que vos te comuniques.
Papá y mamá tendrán que aprender a comunicarse con el adolescente y permitirle ese espacio, porque esa es otra, el adolescente necesita su espacio también, pero el adolescente necesita comunicarse. Las bolitas de cristal, como yo siempre digo, se acabaron en el kiosco y papá y mamá muchas veces no saben qué es lo que te está pasando, no saben muchas veces qué es lo que estás transitando y muchas veces papá y mamá se van a ir a la cama preguntando, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal que él está tan callado? ¿Qué estoy haciendo mal que no puedo ver qué le está pasando? Entonces, si sos adolescente y te está pasando algo, comunícalo. Si sos adolescente y te peleaste con alguien, comunícalo, porque tus papás necesitan saber cómo estás. Más allá de que no quieras explicar el contexto o no quieras explicar en profundidad lo que sentís, pero decir, mira, me pasó esto. Estoy bien, pero necesito mi espacio. Eso se trata. Es una comunicación bilateral entre papá e hijos para tener un hogar en armonía, diría yo, porque la armonía muchas veces se corta y muchas veces los padres terminamos explotados y los hijos también más en la adolescencia. Pero la comunicación y escuchar mucho es fundamental. Nachito, te voy a invitar de vuelta, está clarísimo. Hay muchísimo, muchísimo por hacer, Muchísimas como decís. cosas, Sí. muchísimas cosas. ¿Cómo te sentiste? Excelente, excelente y ¿Bien? la verdad que como siempre, yo siempre digo, che, bueno, tráiganme porque a mí me encanta hablar de todo y me voy por las ramas y terminamos con el mito de los andróginos, que no sé qué tuvo que ver acá, pero siempre digo, bueno, tráiganme porque me voy mucho con... Cuando uno es apasionado es así, ¿viste? Sí, sí, Hay sí. muchísimas cosas para hablar y sí, nos quedó mucho, pero bueno, pues seguramente nos vamos a volver a encontrar. Nacho, ¿a dónde te encontramos en redes sociales? En Instagram, @crianza.positiva.ok, el aula virtual educativa que ahora a fin de mes va a estar abierta a toda Latinoamérica y Europa, www.crianzapositiva.ar, donde van a tener una aula educativa con todos los cursos, los libros y demás. Y en Spotify, Crianza Positiva. ¿Sí? Spotify es un canal medio nuevito, así que van a tener que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar hasta que me encuentran. Así que, pero bueno, en esos tres Eh, canales por el momento. Perfecto, vamos a dejar los links. Gracias, hermano querido. Vamos a seguir y a todos los papás que están del otro lado y a todos los adultos que están con chicos adolescentes, siempre desde el amor, buscando que esto sea, no sé si una herramienta o por lo menos un disparador o una luz o algo que te ayude, una hilada que te ayude a empezar a tirar y encuentres más y más cuestiones para hacer de esta experiencia de vivir algo más placentero. Gracias, Ignacio. Un besito enorme, Rama. Nos volvemos a ver. Queridos, pasó Ignacio Magioni, otro capítulo de este Generando Sonrisas. Para mí es un placer estar de este lado, siempre se los digo. Si te gustó, si algo de lo que dijimos te resonó, que nos recomiendes, que etiquetes, que lo guardes, que lo compartes, todo lo que pueda hacer que esta comunidad siga creciendo cada día más. Desde Córdoba, Argentina, yo muy feliz, ya lo saben, se los vengo diciendo, muy, muy feliz de estar muy conectado con mi propósito y con todo lo que vengo haciendo relacionado con generar sonrisas. Les mando un abrazo, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.